Nosotros ya habíamos hablado de lo que es la formación del sistema nervioso central. Simplemente lo que nosotros mostrábamos en las imágenes era la formación de las estructuras que formaban parte del sistema nervioso central. Esta imagen simplemente nos muestra, ¿no?, lo que es el prosencéfalo, dando lugar a lo que es la formación de los hemisferios cerebrales, el diencéfalo. Tenemos aquí lo que es el mesencéfalo y aquí el romboencéfalo. Esta es una vista lateral de lo que son las vesículas cerebrales. Podemos considerar a nosotros un embrión de 8 semanas aproximadamente, donde nos muestran la longitud craneocaudal, que puede estar entre los 27 milímetros. Tenemos la placa del techo del romboencéfalo, que está seccionada para que se pueda observar lo que son el área del labio rómbico, donde ustedes van a permitirse ver lo que van a ser los orígenes de los nervios craneales. Entonces aquí ustedes pueden ver eso y simplemente es complementando la imagen que habíamos visto anteriormente. Continuemos con lo que son las características del sistema nervioso central. Nosotros tenemos ahí al cerebro a las 10 semanas de gestación y a las 20 semanas de gestación. La evolución que sigue el cerebro es que a las 10 semanas tenemos un cerebro de longitud aproximadamente de 1.5 centímetros de largo y transversalmente nos va a mostrar solamente lo que es un ventrículo. A las 20 semanas después de la concepción, el cerebro va a tener 5 centímetros de largo y transversalmente vamos a poder ver más tejido que ventrículo. Entonces, en estas 20 semanas ya vamos a ver una forma básica de cerebro maduro. No se olviden, pero que este cerebro tiene que madurar. En esta imagen de cerebro anterior, ustedes pueden ver diencéfalo, tálamo, hipotálamo, que nos permite ver las estructuras que se van a formar. Entonces teníamos a partir del telencéfalo hemisferios cerebrales, a partir del diencéfalo lo que era tálamo, hipotálamo y epitálamo. El cerebro medio. Nosotros tenemos al cerebro medio como el mesencéfalo. Simplemente va a estar considerado como el mesencéfalo como tal, ya que va a dar lugar a lo que van a ser estructuras nerviosas como ser complejos celulares que van a formar los diferentes núcleos. En el mesencéfalo vamos a ver dos grupos de núcleos motores. Vamos a ver el grupo eferente somático, representado por los nervios oculomotor y troclear, que se va a encargar de lo que es la inervación del ojo, y el grupo eferente visceral general, que va a estar representado por un núcleo denominado de Edinger-Westphal, que va a inervar el esfínter de la pupila. Entonces, la capa marginal de la placa basal crece y va a dar lugar a lo que va a ser la formación de los pedúnculos cerebrales. Tenemos el romboencéfalo, que es el cerebro posterior, que se va a dividir en dos porciones, una que es el metencéfalo y otra que es el mielencéfalo. El metencéfalo es similar al mielencéfalo, simplemente se va a caracterizar por la presencia de las placas basal y alar. Va a formar entonces lo que es el cerebelo, el puente, y tenemos lo que es el mielencéfalo. El mielencéfalo que gracias a su constitución va a dar lugar a lo que es la parte de del bulbo. Entonces ustedes van a ver el romboencéfalo aquí con sus porciones del metencéfalo y el mielencéfalo.
el metencéfalo, que va a dar lugar al cerebelo, la protuberancia anular, parte de lo que es el cuarto ventrículo y los pedúnculos cerebrales. Y aquí tenemos al mielencéfalo, que va a dar lugar a lo que es el bulbo raquídeo. La luz se hace más estrecha, entonces nosotros habíamos visto ya que las paredes que se van a formar a partir de estos tres cerebros o vesículas cerebrales primitivas también nos van a dar lugar a lo que es un sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo, que va a estar dada por lo que es el acueducto de Silvio. Entonces, los ventrículos laterales van a tener una comunicación en la parte central con lo que es el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares de Moore. Entonces, ustedes ahí ven las características del cerebro posterior, donde están el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En esta imagen ustedes están viendo una caracterización de las estructuras principales que se van a dar de las vesículas cerebrales. Entonces tenemos lo que son las subdivisiones de las vesículas cerebrales primitivas, vesículas cerebrales secundarias, la formación del sistema ventricular y la formación de las estructuras principales. Entonces tenemos aquí el prosencéfalo como cerebro anterior, que se va a dividir en un telencéfalo y un diencéfalo. El telencéfalo entonces principalmente nos va a dar lugar a lo que van a ser los hemisferios cerebrales, a la corteza cerebral, a los ganglios basales y al sistema límbico. Y en relación a los ventrículos van a formar lo que es el ventrículo lateral. Tenemos el diencéfalo, que va a dar lugar al tálamo, hipotálamo, epitálamo, y en relación al sistema ventricular va a dar lugar a lo que es el tercer ventrículo. El mesencéfalo, que va a dar, habíamos mencionado, a los grupos de las neuronas aferentes y eferentes de grupos motores. Aquí nos mencionan a lo que es al tectum y al tegmentum. Y en relación al sistema ventricular va a dar lugar a lo que es el acueducto. El romboencéfalo va a estar formado por el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo, que va a dar lugar al cerebelo y al puente, y en relación a los ventrículos va a dar lugar a lo que es el cuarto ventrículo. Tenemos el romboencéfalo con su porción de mielencéfalo, que va a dar lugar a la médula oblonga o bulbo raquídeo, y nos mencionan que va a formar parte de lo que es la formación final del cuarto ventrículo. Ya en esta imagen simplemente ustedes están viendo las tres vesículas cerebrales primitivas. Tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. En esta segunda imagen, ya aquí simplemente estamos viendo un embrión, ¿no? Donde ustedes pueden ver claramente la formación de los arcos faringeos, y tenemos aquí ya a un feto, porque ustedes ven ya va a estar caracterizado por la presencia de estructuras de la cara, de las manos. Entonces tenemos a lo que es el cerebro anterior con el telencéfalo y el diencéfalo, al mesencéfalo, y aquí tenemos a la porción del romboencéfalo con el metencéfalo y mielencéfalo. Aquí ustedes están viendo lo que es ya un desarrollo del sistema nervioso central con la formación de lo que es el cerebro, las estructuras que van a unir en la parte media con las del hemisferio opuesto. Tenemos aquí parte del diencéfalo, el mesencéfalo, el telencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, dando lugar a las estructuras que van a formar parte del tallo. Ya en esta imagen simplemente es una imagen anterior que nos ha permitido ver la formación del tubo neural. Tenemos aquí lo que es la emergencia de los distintos nervios raquídeos y de los pares craneales. El mismo corte
visualizado acá, y la distribución de lo que van a ser las vesículas cerebrales primitivas y secundarias. Entonces, ahora vamos a ver la formación de las células. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales van a originar otro tipo de células, las células nerviosas primitivas, denominadas neuroblastos. Estas van a formar la capa del manto alrededor de la capa neuroepitelial, y la capa del manto luego va a dar lugar a la formación de la sustancia gris de la médula espinal. La capa externa de la médula espinal, la capa marginal, contiene fibras nerviosas que van a emerger de las células primitivas, que son los neuroblastos, de lo que es la capa del manto. Como resultado, se va a dar la mielinización de las fibras nerviosas. Entonces, estas van a adoptar un color blanquecino y nos van a mostrar lo que es la sustancia blanca de la médula espinal. Y aquí ustedes ven el sistema de lo que va a originar las células. Por ejemplo, tenemos la caracterización de lo que van a ser las células de la médula espinal, y tenemos la caracterización de lo que van a ser las células de la cresta neural. Entonces, como ustedes ven, tenemos un mecanismo de diferenciación celular. Aquí van a ver lo que son las células provenientes de la cresta neural. Entonces vamos a dar lugar a lo que van a ser los neuroblastos, que habíamos dicho que eran las células primitivas. Estos neuroblastos se van a diferenciar en varios tipos celulares. Aquí tenemos un neuroblasto bipolar, que va a dar lugar a las células sensitivas monopolares de los ganglios espinales dorsales, de los ganglios sensitivos de los pares craneales 5, 7, 9 y 10. A partir de un neuroblasto bipolar, tenemos una célula bipolar de lo que va a ser el octavo par craneal. Aquí ustedes ven otra evolución de los neuroblastos, que van a dar lugar a los neuroblastos migratorios. Y estos se van a convertir y van a dar lugar a lo que son las células multipolares postganglionares, motoras viscerales de los ganglios simpáticos y parasimpáticos. A partir de estas células primitivas, también nosotros tenemos la célula cromafin de la médula suprarrenal. Tenemos aquí lo que son las células que van a corresponder a las cubiertas del sistema nervioso. Tenemos las células de la tía madre y las células de la aracnoides. Esta célula desviada de la cresta neural también va a dar lugar a lo que van a ser las células de la adventicia de un capilar. Entonces aquí ustedes ven el vaso y ustedes van a ver las células que se van a encargar de dar al cumplimiento de su función a nivel vascular. Y por último tenemos las células de la microglía. Aquí tenemos las células satélite y de Schwann. Como podrán ver, nos van a dar varios tipos celulares a partir de lo que va a ser la cresta neural. Y vamos a tener desde neuronas relacionadas directamente con el sistema nervioso hasta lo que van a ser las células de origen múltiple. Aquí tenemos las endoteliales, tenemos la de la microglía, de la aracnoides. Entonces, gracias a este cuadrito, ustedes van a poder entender la diferenciación histológica, que va a dar lugar a estos tipos celulares que están explicados también en su libro. Aquí nosotros tenemos las células del tubo neural. Es otro tipo de diferenciación, ¿no? Tenemos la formación de lo que van a ser las células epiteliales del tubo neural. Nos da lugar a lo que es un neuroblasto migratorio. Aquí tenemos un neuroblasto multipolar de la médula espinal y el cerebro, a partir de las cuales
nos van a dar células con sus dendritas y su axón, que viene a ser una célula multipolar, ¿no ve? Aquí tenemos otro tipo de célula que nos van a dar también con sus dendritas y su axón. Tenemos aquí el desarrollo de un neuroblasto multipolar de la médula espinal y el cerebro. Esta forma de célula está en el nacimiento y debe evolucionar a este tipo de célula multipolar con gran cantidad de dendritas. Tenemos la célula multipolar preganglionar motora visceral de la médula espinal y el cerebro. Y aquí ustedes ven diferentes células que son las células de asociación y células comisurales de la médula espinal y el cerebro. Aquí vemos el espongioblasto. El espongioblasto, que es otro tipo de célula que deriva de la cresta neural, que va a dar lugar a la célula ependimaria, al espongioblasto migratorio, y este va a llegar a formar lo que son los oligodendrocitos. A partir de lo que es el espongioblasto, nosotros tenemos a los astrocitos. Aquí tenemos al protoplásmico y aquí tenemos al fibroso. Entonces, como ustedes podrán ver, son varios los tipos celulares que derivan no solamente de las células de la cresta neural, sino también del tubo neural. Mientras se formaba el tubo, ustedes han visto cómo se diferenciaban las células. Incluso hemos visto por colores, ¿no ve? Porque estas células van a llegar a cumplir distintas funciones. Por eso es que ustedes están viendo aquí la distinta formación de las células. ¿A partir de qué? De la cresta neural y de la médula espinal. Entonces, en un resumen, tenemos varios tipos de células neuronales que se van a formar. Según el número y la distribución de sus prolongaciones, ustedes principalmente han visto lo que son las neuronas bipolares, las pseudounipolares y las multipolares. Las multipolares son un caso extremo y lo van a constituir lo que son las células de Purkinje, que son las que van a recibir más de 200.000 terminales nerviosas. Entonces, todas estas se van a originar a partir de lo que son los neuroblastos, que son las células primitivas, que van a dar lugar a lo que van a ser las células neuroepiteliales. Ya, y ustedes ven ahí la disposición. Tenemos aquí el neuroepitelio, tenemos la capa del manto y la capa marginal. Aquí en lo que es el neuroepitelio, nosotros vemos unas células que van a estar formadas por características generales que después van a tomar características específicas. Aquí tenemos un neuroblasto monopolar, aquí tenemos un neuroblasto bipolar, este es un neuroblasto apolar, que tienen que evolucionar a un neuroblasto multipolar y a una neurona. Entonces, estas células van a ir evolucionando para dar lugar a todos los tipos celulares del sistema nervioso. Y aquí simplemente ustedes ven la característica de una neurona. Estas células forman parte del sistema nervioso central. En el sistema nervioso humano tenemos, por ejemplo, 100.000 millones de neuronas. Entonces nosotros tenemos las caracterizaciones que seguramente ustedes ya las han visto en histología y las van a ver en otras áreas. Aquí simplemente una imagen con microscopio que permite ver la distribución o la disposición que van a tener las distintas neuronas. Y aquí tenemos los distintos tejidos nerviosos que nos permiten ver las diferentes formas de células nerviosas. Esto es fisiología, que ustedes también la van a ver en su materia. Simplemente vemos que las conexiones entre neurona y neurona se van a encargar de pasar la información y que las funciones relacionadas con estas células sean cumplidas a cabalidad. Ya aquí vemos un embrión que simplemente nos está mostrando
una diferenciación de lo que van a ser las vesículas cerebrales. Entonces tenemos telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Acá ustedes pueden apreciar lo que es la médula espinal. Estas vienen a ser simplemente la representación de lo que van a ser los somitas. Ya, entonces, hablando de las células, la pared del tubo neural va a estar formada por lo que son las células neuroepiteliales. Estas se van a extender sobre todo el grosor de la pared y van a formar un grueso epitelio pseudoestratificado. Van a constituir lo que llamamos la capa neuroepitelial o el neuroepitelio. Al inicio tienen un proceso central que se va a extender hacia el lumen, dando lugar a lo que van a ser las dendritas transitorias. Pero cuando migran hacia la capa del manto, este proceso desaparece. Y los neuroblastos durante algún periodo vienen a ser redondos, lo que habíamos visto como células apolares. Y al avanzar la diferenciación, entonces recién van a ver ustedes los procesos citoplasmáticos a los lados opuestos del cuerpo celular y van a dar lugar a la otra diferenciación de células que vienen a ser los neuroblastos bipolares. Entonces el proceso en uno de los extremos de las células se va a elongar con rapidez y constituye un axón primitivo. En tanto, el del otro extremo desarrolla arborizaciones, lo que nosotros hemos denominado como prolongaciones dendríticas. Entonces, este va a ejercer el mecanismo de un neuroblasto multipolar y durante su desarrollo, estas neuronas multipolares son las que se van a convertir en las células nerviosas denominadas neuronas. Una vez que se forman los neuroblastos, van a ir perdiendo su capacidad para dividirse. Entonces los axones de las neuronas de la placa basal atraviesan la zona marginal y pueden observarse en el aspecto ventral de la médula espinal. Entonces vamos a tener a estas como la raíz ventral motora del nervio espinal, que se van a encargar de llevar lo que son los impulsos motores desde la médula espinal hacia los demás músculos. Entonces el origen de nuestras células vendría a ser este neuroepitelio. El tubo neural entonces constituye la médula espinal. La pared del tubo está compuesta por una zona ventricular que va a tener neuronas y células macrogliales. Y la zona marginal va a formar lo que es la sustancia blanca. El engrosamiento de las paredes laterales va a dar lugar a una especie de surco limitante. Este surco nos va a separar la parte dorsal de la parte ventral, que en las imágenes ustedes las van a ver como placa alar y placa basal, que en un futuro van a dar lugar a lo que son las astas con su respectiva función. Los cuerpos celulares de estas placas entonces forman columnas de sustancia gris a lo largo de la médula. Y aquí ustedes tienen una representación de lo que va a ser nuestras células de la médula, ¿no? Aquí tenemos la placa del techo, la placa del piso, el surco limitante que les había mencionado, la formación de lo que va a ser la placa alar y la placa basal. Y si ustedes ven, la conformación nos va a dar lugar a lo que son las astas de la médula. Ya en esta otra imagen, igual nosotros vemos la placa del techo, la placa del piso, tenemos el área limitante. Aquí nosotros tenemos la capa del manto. Aquí vemos lo que es el epitelio o el neuroepitelio, el surco limitante que va a estar a esta altura, varios neuroblastos alrededor. Tenemos la capa marginal,
y un conducto central. Entonces, es la forma de disposición. En cortes anteriores, yo ya les había mostrado esta disposición, ¿no? Cuando ya se cerraba el tubo, existían áreas en las cuales se disponían ya las células de este modo. En esta imagen, entonces, igual nos permite ver la disposición de lo que van a ser las células de la médula, dando lugar o diferenciación a lo que van a ser sus funciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí la placa del techo, la placa del piso, la placa alar, la placa basal, y este viene a ser el surco limitante. En esta segunda imagen ya vemos la disposición de lo que van a ser las células por medio de la funcionalidad. Tenemos una asta sensitiva dorsal, una asta motora ventral y nos hablan de un asta intermedia, esta que está destinado a lo que va a ser el sistema vegetativo, y el tabique mediano dorsal que va a dar lugar a la separación. Entonces, en esta imagen ustedes ven una evolución de lo que va a ser la formación de la médula con sus astas. Aquí ustedes ven un tubo neural, que es la imagen que ya han debido ver varias veces. Aquí nosotros tenemos ya la formación de lo que es la placa del techo y la placa del piso. Vamos a ver la formación de la placa basal, la disposición de las células de la placa alar, la placa del techo, y aquí ustedes tienen ya la diferenciación entre sustancia blanca y la sustancia gris. Y en la sustancia gris ya tenemos la diferenciación entre lo que va a ser asta posterior y asta anterior. La asta anterior es considerada motora y la posterior es considerada sensitiva, ¿no? Y la media, que es la vegetativa, que va a estar relacionada con el sistema autónomo. Y este simplemente es un corte anatómico que permite visualizar. Este es el surco medio, el asta dorsal, el asta ventral, el asta lateral. Tenemos aquí lo que es el cordón lateral. En relación al posicionamiento de lo que va a ser la médula espinal, conforme va creciendo nuestro embrión y nuestro feto, nosotros vamos a tener localizaciones distintas de la médula. Por ejemplo, ustedes ven aquí el desarrollo de la médula en un feto en el tercer mes. Como ustedes ven, tenemos aquí, va a ocupar todo lo que es el canal medular. Aquí tenemos la médula espinal. Esta nos muestra lo que es una raíz del ganglio dorsal del primer par sacro, y aquí tenemos la unión a la dura madre. En esta segunda imagen vemos una médula hacia el final del quinto mes, donde va a llegar hasta lo que es la S1. Y aquí ustedes pueden ver ya en el recién nacido que va a llegar aproximadamente a la L3. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Dónde termina? Porque una vez finalizada la médula espinal tenemos la famosa cola de caballo, que nos va a permitir tomar algún tipo de muestra sobre lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este es el filum terminali o la última porción de la médula. Entonces, con eso vemos la evolución que tiene la médula junto con los cambios de posición. En relación al proceso de proliferación neuronal, este periodo de proliferación neuronal tiene una duración entre los 3 a 4 meses de gestación, donde nos muestran los sitios de proliferación. Tenemos la zona ventricular y la zona subventricular. Y son fases. La proliferación de neuronas y generación de la neuroglía van a estar entre el segundo y cuarto mes.
la multiplicación neuroglial en el 5.º mes de gestación y hasta más de lo que es el primer año de vida. Ahora, junto con esta proliferación neuronal, también vamos a tener lo que es la proliferación vascular a nivel de lo que van a ser el árbol arterial y el árbol venoso. Entonces, las células nerviosas desde el sitio de origen migran hacia el lugar dentro de lo que es el sistema nervioso central de por vida. Esta migración va a estar dada a partir de entre lo que es el 3.er y 5.º mes de gestación. En el cerebro tenemos una emigración radial donde se va a distribuir a nivel de lo que es corteza y núcleos profundos. En el cerebelo va a tener una emigración radial y una emigración tangencial. Estos ya son parámetros que nos van a llevar a la distribución de las neuronas. El periodo de la división asimétrica dura 3 meses. Diariamente migran aproximadamente 1 billón de neuronas por día. Las neuronas de la primera capa viajan a corta distancia y su migración dura 1 día. Las neuronas de la última capa recorren más distancia y tienen que pasar entre las otras neuronas. Entonces, esta migración es más compleja y tiene una duración de 2 semanas. La emigración hacia la corteza cerebral. Entonces, las neuronas siguen guías neurogliales radiales, columnas neuronales de la corteza cerebral, que siguen una especie de guía ya establecida. El modelo de migración viene a ser de dentro hacia afuera. Entonces, las neuronas que llegan en etapas tempranas adoptan posiciones profundas y las que llegan en etapa tardía adoptan una posición superficial. Entonces, una vez que las neuronas están en sus lugares, inician lo que son las conexiones con otras neuronas. Evolucionan, maduran, ¿no? Llegando a formar lo que son las dendritas, que van a recibir los axones de otras neuronas. Y crecen los axones de la propia neurona. En relación a la organización del sistema nervioso, tenemos un periodo máximo de 5.º mes de gestación hasta años después del nacimiento. Entonces aquí tenemos un establecimiento y diferenciación de las neuronas de la subplaca. Van a ejercer mecanismos de alineación, orientación y estratificación de las neuronas corticales. Hay un desarrollo de ramificaciones dendríticas y axónicas, un establecimiento de contactos sinápticos, la muerte celular y eliminación selectiva de procesos y sinapsis neuronales también van a ejercerse de acuerdo a un mecanismo ya genéticamente marcado. Entonces, la organización va a incluir periodo embrionario, periodo gestacional, diría yo, y después también después del nacimiento. Y simplemente aquí tenemos una imagen que nos muestra el desarrollo de la vaina celular de los axones. Esto no les voy a preguntar, simplemente es para que conozcan. Aquí tenemos a los axones amielínicos de las neuronas periféricas. Aquí tenemos a los axones mielinizados de una neurona periférica y aquí tenemos axones mielinizados de las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, la mielinización también ocurre hasta después del nacimiento. Es cuando las células adquieren membranas de mielina especializada alrededor de sus axones. El periodo máximo viene a ser desde el nacimiento hasta muchos años después de este. Nos hablan desde el 5.º mes intrauterino hasta la adolescencia. Y van a tener varias fases. Tenemos la proliferación, diferenciación y alineación de la oligodendroglía y el depósito de mielina alrededor de los axones. Entonces, la mielinización lleva el patrón de proximal a distal. Se desarrollan los tractos sensoriales primero que los motores. La corteza motora comienza a mielinizarse al final del primer año. Las vías corticales se van a desarrollar más hasta los 5 años. Y aquí tenemos el periodo de mielinización.
Antes del nacimiento empieza en el sistema nervioso periférico. Después del nacimiento en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico va de motor a sensitivo y en el central de sensitivo a motor. Después del nacimiento tenemos la mielinización de lo que van a ser las células de los hemisferios cerebrales. Entonces la evolución está desde la médula espinal, de cefálico a caudal, de interno a externo y de posterior a anterior. Entre los 2 a 4 meses tenemos una alineación de lo que van a ser las células del tubo neural. Entonces, la llamada zona ventricular se va a caracterizar por la producción de las células del sistema nervioso central. Estas células se dividen, producen neuronas y neuroglía que luego migran en dirección opuesta al centro. Entre los 3 a 5 meses tenemos el desarrollo de la corteza, que se desarrolla de interior a exterior. Las primeras células que se producen migran desde la zona ventricular a una corta distancia y establecen la primera capa. Las siguientes pasan a través de la primera capa y forman la segunda. Y la última capa deben pasar todas las anteriores para llegar a lo que es la parte más externa. Entonces, tenemos una dirección a las neuronas a migrar. Entonces vienen a ser lo que son las glías radiales. Entre los 6 meses hasta los 5 años culmina lo que es la fase de organización y diferenciación. Entonces va a ocurrir una diferenciación celular, donde cada célula va a adquirir su característica propia, su forma va a depender de las funciones que la caractericen. Se acomodan en redes y en circuitos de funcionamiento, lo que les va a dar el proceso de organización. Entonces, aquí es una evolución de lo que es el desarrollo del sistema nervioso desde etapa embrionaria hasta muchos años después. Tenemos a las 2 semanas que aparecen las neuronas cerebrales. A las 4 semanas empieza la división celular. A los 4 meses el desarrollo es a un ritmo de 250,000 por minuto. Entre el cuarto y quinto mes tenemos conexión ya de lo que van a ser las regiones cerebrales. Se van a formar circuitos que rigen el movimiento hasta los 2 años. Tenemos el nacimiento y progresión. Entre los 2 y 4 meses desarrollan el sentido de la vista. Por eso es que cuando un niño nace, no distingue la cara de su mamá. Si ustedes ven que el niño se dirige hacia su mamá cuando habla, no es porque lo ve, es por la voz de la persona y se guía por su voz, porque de inicio todavía no tenemos una visión, ellos ven borrosos. Después tenemos la conexión neuronal, donde va a dar lugar a que se vaya aclarando su visión. Entonces, a los 2 años tenemos la adquisición de nociones abstractas y desarrollo léxico. Hasta los 6 años, generación de conexiones por estimulación. A los 7 años, capacidad de ejecutar operaciones concretas. Y hasta los 23 se considera un desarrollo completo del cerebro. Este sistema nervioso, al igual que otros sistemas, va a tener un proceso o un procedimiento de, digámoslo así, de degeneración. A partir de los 40 años ya tenemos el inicio de pérdidas neuronales, entre 10,000 a 20,000 por día. Y a los 80 años se compensa la pérdida de neuronas por la conexión entre las que quedan. Tenemos muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, entre las que ustedes pueden destacar lo que es el Alzheimer y el Parkinson. Se hablaba de que las neuronas no tienen la capacidad de proliferar. Una vez que mueren, el área queda sin estas neuronas. Pero últimos estudios han determinado que gracias al uso de lo que son neurotransmisores, se puede estimular a la producción de neuronas. En el adulto tenemos, como les mencionaba, una neurogénesis que puede estar dada
por los neurotransmisores. Entonces podemos contribuir al establecimiento de conexiones en circuitos neuronales destruidos, ya sea por accidentes, lesiones o enfermedades. Por eso en nuestros ancianos también se puede conseguir lo que son tratamientos que permitan la conexión neuronal. Entre las malformaciones de lo que es el sistema nervioso, nosotros tenemos malformaciones primarias y malformaciones secundarias. Las malformaciones primarias vienen a ser anomalías que resultan de la interrupción de un evento en el desarrollo normal. Entonces tenemos fallo en la formación de una estructura anatómica. Nos hablan aquí de alteraciones estructurales, pero nosotros podremos tomar en cuenta igual en el sistema nervioso. Aquí tenemos las secundarias que van a ser, como su nombre lo dice, secundarias a algún tipo de afectación, como procesos o cuadros infecciosos, o lesiones de deformación que nos puedan mostrar. Tenemos agentes teratogénicos que van a actuar de forma directa. Por ejemplo, entre los teratogénicos del sistema nervioso, tenemos al alcohol principalmente. Si se ingiere alcohol antes del cierre de la placa neural, pueden ocurrir errores del sistema nervioso central. En la región del neuroprocraneal, una falta de cierre nos va a dar a lo que es la anencefalia, aunque también la vamos a relacionar con lo que es una falta de formación de los huesos craneales. Si no se cierra la parte posterior, vamos a tener lo que es la espina bífida. La espina bífida en el neuroporo posterior nosotros tenemos dos formas. Tenemos la oculta o la abierta. Entre la oculta es menos grave, ya que muchas veces los pacientes no presentan complicaciones. ¿Cómo se van a presentar? Simplemente como áreas donde pueden mostrar áreas hundidas o la presencia de lo que son, por ejemplo, cabellos o pelos. Tenemos la meningocele y la mielomeningocele, que son clasificaciones de la espina bífida abierta. En la meningocele tenemos protrusión de meninges y parte de lo que es el tejido nervioso. Y en el mielomeningocele, o como dicen aquí, meningomielocele, tenemos salida de lo que van a ser tejido nervioso. Es necesario hacer un diagnóstico temprano, ya que incluso podríamos tener lesión a nivel de extremidades inferiores, que nos lleven incluso a parálisis de las extremidades inferiores. Ustedes ven aquí una imagen de anencefalia. Ahí tenemos lo que es el meningocele, la protrusión de meninges, meningomielocele. Aquí nosotros vemos simplemente una protrusión o salida de meninges. Aquí tenemos el mielomeningocele con salida de médula, ¿no? En la parte externa ustedes pueden ver este tipo de imagen en el niño. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un mielomeningocele. Estas alteraciones deben ser operadas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños pueden tener lesiones a nivel de lo que es la respuesta motora. Otras alteraciones que se pueden dar a nivel de lo que es el cerebro, por ejemplo. Bueno, aquí en esta primera imagen, ustedes pueden ver lo que es una cabeza normal y aquí podemos ver una microcefalia. La microcefalia que puede tener una alteración a nivel de lo que van a ser las estructuras cerebrales. Por ejemplo, vemos aquí alteraciones que pueden estar relacionadas con los huesos craneales. Tenemos aquí lo que es una esquisencefalia.
Como ven, no han desarrollado los hemisferios cerebrales y eso nos va a traer consecuencias de acuerdo a la lesión, al área de lesión de lo que es el cerebro. Aquí tenemos una linencefalia. Como ven ustedes, el cerebro tiene que tener surcos y circunvoluciones. En la linencefalia ustedes ven un cerebro liso. En este cerebro no se ha podido producir lo que es el desarrollo de las circunvoluciones. Aquí tenemos lo que es la paquigiria, donde ustedes pueden ver un desarrollo anómalo a nivel de lo que van a ser los surcos y las protrusiones. Bueno, no son los surcos y las circunvoluciones cerebrales. Aquí vemos el desarrollo de un cerebro normal. Aquí ven, miren, aquí tenemos el cuerpo calloso. En esta imagen nos muestran, por ejemplo, agenesia del cuerpo calloso. Ahora aquí al revés de miren las circunvoluciones. Tenemos gran formación de lo que van a ser las circunvoluciones y cisuras. Todas estas alteraciones que se pueden presentar a nivel del sistema nervioso pueden repercutir en lo que es dificultad, en lo que es el desarrollo de las células nerviosas. Entonces nos llevan no solamente a malformaciones, sino también a desórdenes, como ser retraso mental, alteraciones como convulsiones, lo que va a requerir que nosotros realicemos un seguimiento en nuestros pacientitos con sospecha de alteraciones del sistema nervioso central. Ya simplemente recordar que tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. Ya hemos visto con detalle lo que es la formación del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico simplemente se va a encargar de distribuir las ramas hacia regiones, hasta las regiones más distales del cuerpo. Y ahí tenemos sistema nervioso central que va a estar formado por el cerebro y lo que son las estructuras del tallo, y el sistema periférico que se va a encargar de distribuir sus ramas hacia todos los tejidos corporales. Entre las funciones generales, el desarrollo del sistema nervioso nos va a dar lugar a las relaciones con la sociedad y las personas. Tenemos funciones de comunicación, integración, control y coordinación de las actividades corporales. Además de que es importante en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Ya, entonces nosotros tenemos las estructuras del encéfalo: cerebro, cerebelo, protuberancia anular, bulbo raquídeo y médula espinal, que va a dar lugar a la formación o las estructuras del sistema nervioso central. Y aquí vemos formación del cerebro, tálamo, hipotálamo, este es el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Aquí tenemos el cerebelo, la médula espinal, el puente. En esta gran imagen ya solamente vemos la distribución de lo que va a ser el sistema nervioso. Tenemos aquí periférico, central, el periférico entre lo que va a ser autónomo y somático, el central entre encéfalo y médula espinal. El encéfalo va a dar lugar a lo que es el cerebro, mesencéfalo y a las estructuras del tallo. Aquí tenemos el vegetativo, ¿no?, que nos va a dar gracias a lo que es el sistema simpático, y el somático con el parasimpático. Aquí simplemente nos muestran la presencia de las 5 vesículas secundarias, cada una con las estructuras que forman. El telencéfalo con la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el diencéfalo con el tálamo, hipotálamo, epitálamo, el mesencéfalo
con lo que van a ser los nervios motores, fibras aferentes y eferentes, y la formación del tectum y el tegmentum. El metencéfalo con el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo con lo que es el bulbo raquídeo. Y en este esquema simplemente está lo que ya habíamos hablado, lo que ya les había mostrado. Simplemente es una imagen mucho más amplia que permite distinguir a las distintas partes del sistema nervioso. Pero no se olviden que la función, la distribución a nivel de lo que van a ser las células van a estar de la mano con otras materias que ustedes llevan. Estaríamos complementando con lo que es histología y anatomía. Y bueno,